Números, en su capítulo número 16, versículo 26 y 27. Dice así en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Dice: y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a sus puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Hasta ahí pueden tomar asiento, que el Señor les bendiga. Quiero que se pusieran de pie. El tema en esta mañana, como le había comentado hace un instante, se titula La rebelión de Coré. Estamos hablando, mis hermanos, mis hermanas, de un tema que marcó un hito en la palabra de Dios, un hito en el desierto, que es un hito que dejó huella para toda la eternidad y para ejemplo, pero desafortunadamente hoy se sigue viviendo en la congregación de los hijos de Dios. Vamos a ver que si usted alguna vez ha leído acerca de quién fue Coré, Coré era una persona sabia, por así decirlo. Era una persona prudente, era una persona líder, era una persona servicial, era una persona santa. Entonces, ¿por qué ocurrió en pecado? ¿Por qué? Porque le sucedió a él algo que le ha sucedido a muchos y a la gran mayoría. Entró en el gran pecado del egoísmo y la avaricia. ¿Qué es el egoísmo y qué es la avaricia? El egoísmo es pensar solamente en él. En él y ya. Y la avaricia es querer cada vez más y más. Coré no era una persona pobre, no era una persona normal. De hecho, en Egipto, él era parte de los que administraban la economía de Faraón y por ende se le tenía buen dinero Coré. Pero resulta que cuando Moisés guía al pueblo de Israel para salir del desierto, Dios le da sus mandamientos a Moisés y les da ordenanzas y les da leyes y les dice: Moisés, quiero que el sumo sacerdote sea Aarón, tu hermano. Y entonces empieza ahí a empezar el egoísmo, el egocentrismo de Coré, y empieza él a pensar que por qué Moisés y por qué Aarón debían de ser los que llevaban las palabras de Dios, por qué ellos debían de liderar la nación de Israel, por qué él sí y yo no. Si cualquiera de los del pueblo tiene derecho a ofrecer sacrificios en el tabernáculo, cualquiera en el pueblo tiene la autoridad, el poder, la santidad de ser el sumo sacerdote. ¿Por qué Aarón? Qué coincidencia, ¿no, Moisés? Que tu hermano es el sumo sacerdote, tus sobrinos van a ser los sacerdotes, tu familia van a ser parte de los levitas. Oye, Moisés, pues qué coincidencia, ¿no? Y muchos de nosotros pensamos así. En vez de querer obedecer, queremos mandar. En vez de recibir órdenes, queremos darlas. Y es más, muchos no estamos acostumbrados a recibir órdenes, porque recibimos una orden y lo primero que hacemos es refutarla. Pero para qué, como ahorita lo que les digo, ¿no? Pero para qué, que les dije, pues se van a quedar. ¿Y para qué quiere que nos quedemos? ¿Y por qué nos tenemos que quedar? Y es que esto y esto, hermanos, ¿cuánto tiempo tiene que llevamos anunciando que se va a dar un mes? Fácil, un mes. Pero la mayoría de nosotros no sabemos acatar órdenes, no sabemos recibir ordenanzas, no sabemos obedecer. Nos cuesta mucho obedecer. ¿Y sabe por qué? Porque todos nosotros queremos de cierta manera recibir elogios. Todos nosotros no queremos estar por cola, queremos estar por cabeza. Y es bien fácil, porque quien manda es quien da la orden, ¿no? Muchos a lo mejor algún día han pensado: ¿y por qué el hermano no predica de esta manera? ¿Y por qué no cantan estos cantos? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no? Y a lo mejor hay quien diga:
yo lo podría hacer mejor. Y puede ser que sí, pero la diferencia en este caso es que Dios había elegido a Moisés. Ahora la pregunta es, ¿Dios se habrá equivocado con Moisés? ¿Por qué eligió Dios a Moisés? Por muchos motivos, pero uno de ellos era que Moisés era una persona mansa y humilde. Dice la Biblia que no había persona más humilde y mansa que Moisés. De hecho lo vemos aquí, cuando Coré reúne cierta cantidad de seguidores. ¿Sabe cuántos reunió? 250 líderes de las tribus de Israel. En el versículo número 2 del capítulo 16 dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, varones y príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea que no eran cualquier persona, eran personas especiales, personas santas, eran parte de la tribu de Leví. ¿Por qué dice que era de la tribu de Leví? Porque Coré era de la tribu de Leví, lo dice arriba en el versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coar, hijo de Leví. Y todos nosotros pensamos que merecemos tener honra, gloria, etcétera, etcétera. Todos queremos ser líderes, y la prueba está que en muchos de los casos, en muchas congregaciones, hay servicios de líderes. ¿Cómo ser un líder? Aprendiendo a ser un líder de líder. Y cuando hablan de líderes, decimos, bueno, una persona líder no es cualquiera. ¿Usted a qué culto prefiere ir? ¿Un culto normal o un servicio de líderes? La mayoría elegiríamos ir a un servicio de líderes. ¿Por qué? Porque el líder, ¿qué es lo que va a hacer el líder? Exactamente, la mayoría de nosotros quisiéramos hacer las cosas a nuestra manera. La mayoría de nosotros, a lo mejor si usted estuviera en mi lugar, diría, pues yo pondría un púlpito más pequeño. Yo, en vez de poner estas bancas duras, hubiera puesto sillas cómodas. En vez de haber pintado de color azul con rosa, hubiera pintado de otro color. Ya hubiera yo puesto otra, y ahí nos empezamos a imaginar muchas cosas, hasta la manera en la que uno viene vestido. Yo, si fuera el que estaba al frente, yo no me vestiría así. Yo no hablaría así, y empezamos a imaginarnos en la posición del que está como líder. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos mundanos. ¿Cómo que pensamientos mundanos? Sí, ese no es la labor de un líder, o al menos en el ámbito espiritual de la palabra. Un líder espiritual en la Biblia no se dedica nada más a dar órdenes, sino que pone el ejemplo. Porque qué bonito sería, puedo poner ejemplo, ¿no? Decirles, pues hermanos, ya está desglosado el censo económico, pues hay que lo dé la hermana Fausta, hay que lo dé la hermana Celeste, yo ya me voy, ahí lo ven ustedes. ¿Qué diría de mí? ¿Qué pensaría de mí? Pues que ¿por qué se va? Es obligación del hermano decirnos. Y de cierta manera tienen razón. Porque ¿de qué manera podría darles el ejemplo si yo mismo no me pongo como ejemplo? Y en muchas congregaciones pasa eso. El pastor solamente se dedica a dar órdenes. Que hay que mover las sillas, las bancas de aquí para allá. Y hay pastores que dicen, hermanos, ahí les encargamos, ¿no? Que muevan las sillas. Y el pastor no se presenta. Pero pongan a lo mejor en una ocasión, 1 o 2 veces, pues voy de acuerdo, ¿no? A lo mejor no pudo. Pero siempre, como lo vimos en la semana, siempre tiene que dar un buen testimonio. Como si hay que mover las bancas, hay que moverlas. Por eso, si usted ve ahí en el rol de limpieza, también está mi nombre. Qué bonito sería que, límpienle, hermano. Si usted no, pues ¿para qué limpió? ¿No?
Qué bonito decirle a usted que haga algo y yo no hacerlo. Muchos de los líderes, en vez de hablar de Jesús, en vez de hablar de las Sagradas Escrituras, en vez de exhortar al pueblo a obedecer a Dios, se predican a sí mismos. Espero y me entiendan cuando les digo que se predican a sí mismos. Hablan de su testimonio y no está mal hablar mal del testimonio. Lo mal es basar toda la predicación en el testimonio del pastor. Y el pastor nos cuenta sus anécdotas, sus historias, su testimonio. Y como lo he dicho en la semana, para los que no vienen en la semana, a veces no sabemos más la vida del pastor que de Dios. ¿Y en qué año? ¿Cuántos años tiene de convertido el pastor? Tiene 35, 36 años. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Pues quién sabe, hermano. Y nos damos cuenta que Coré hizo algo similar. Versículo número 3. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón. ¿Y qué les dijo? Ya basta de ustedes. Ya nos cayeron gordos. Otra vez tú, Aarón. Otra vez tú, Moisés. ¿Por qué ustedes? Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Ahora, hermano, hermana, hay que pensar bien y quiero que mediten las Sagradas Escrituras. Esto marcó una brecha en las Sagradas Escrituras porque fue algo sumamente delicado. Delicado. ¿Por qué fue sumamente delicado, hermano? Porque Coré hizo lo mismo que Satanás. Satanás lo que tanto cuestiona de Dios es su gobierno de Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Yo puedo hacerlo? Mejor, de hecho dice la Biblia ahí en Ezequiel, creo. Y me subiré al monte de Dios y me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios. Fue lo mismo que hizo Coré. Ahora, ¿por qué Coré tuvo éxito? ¿Por qué tuvo éxito? ¿Cómo logró? Si toda la gente de la congregación eran personas, ahí dice, santos, habían visto los milagros hechos por Moisés, habían escuchado la voz de Dios en el santo monte, habían recibido las leyes de parte de Dios de forma directa. ¿Por qué cayeron en la trampa de Coré? ¿Por qué? No se pregúntese por qué. ¿Por qué cayeron? Y estamos hablando que no eran personas del pueblo, eran personas de la tribu de levitas, los cuales se suponía debían de meditar en las Escrituras día y noche. ¿Por qué ellos cayeron en el engaño de Coré? ¿Por qué? Porque una persona que engaña a los demás, hay que tener mucho cuidado, porque es una persona muy astuta. Muy astuta. Sabe con qué palabras hablarle a la gente para convencerlos. ¿Cómo? ¿Cómo que? Sí. Son personas, para que me puedan entender, un claro ejemplo son los políticos. ¿Qué hacen los políticos? Tratan de hablarle a la gente con gran elocuencia, tratando de encontrar una afinidad para convencerlos. ¿Convencerlos de qué? ¿De que voten? Voten por mí. ¿Por qué van a votar por el de lado? No, voten porque yo soy la mejor opción. El pueblo no tiene escuelas. Les vamos a prometer escuelas. ¿Qué quiere el pueblo? Dinero. Les vamos a dar dinero. Y el pueblo dice, no, pues si me va a dar dinero yo voto por él. Pues es lo mismo. Coré empezó a decirles, y en medio de ellos está Dios. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación del Señor? Es decir, ¿por qué ustedes se dicen que son más importantes que todos nosotros? Si en medio de nosotros habita Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente, Dios los había escogido. Dios los había escogido. Y si usted lee en la Biblia, el ser escogido de Dios trae grandes beneficios. Grandes beneficios. Pero también una gran responsabilidad.
No puede uno hacer lo que quiera. ¿O a poco cree que Moisés habló por su propia cuenta? ¿A poco Aarón dijo, no, oye Moisés, pues aprovechando que eres mi carnal, yo quiero ser el sumo sacerdote? No, sino que Dios le dijo, ¿sabes qué? Quiero que a Aarón lo pongas como sumo sacerdote, como Cohen Gadol, que es la palabra de sumo sacerdote en hebreo. Quiero que lo pongas como sumo sacerdote. Y todos podemos decir, wow, o sea, ser sumo sacerdote, qué privilegio. Representar al pueblo delante de Dios. Wow, poder entrar al lugar santísimo. ¿Quiénes entraban al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. De ahí en fuera, nadie más. Wow, qué tremendo privilegio. Sí, pero sus hijos hicieron un sacrificio mal y se murieron. Hicieron lo indebido y se murieron. Ofrecieron, dice la Biblia, fuego extraño y Dios los mató. ¿Por qué? Porque hicieron como ellos pensaban que era. Hicieron como ellos creían. Se mandaron a sí mismos. En vez de recibir las órdenes de parte de Dios o de Moisés, se mandaron a sí mismos. Y muchos de nosotros nos mandamos a nosotros mismos. Muchos de nosotros, se los digo, muchos de nosotros, hablo con estas palabras y espero no me malinterprete. No le decimos al pastor lo que voy a hacer o a dónde voy a ir, pero si me pasa algo, es que usted no oró por mí. Es que el pastor no está al pendiente de las ovejas. Es que el pastor no hace esto, no hace aquí, el otro. Pero nosotros mismos también no nos prestamos, como en este caso, porque no entendemos la gran responsabilidad que hay. Porque qué bonito, ¿no? A lo mejor dirá usted, qué bonito ser pastor. Cada domingo predicar. Qué bonito. Ahora la pregunta es, ¿usted estaría dispuesta a predicar cada domingo y entre semana? Si el hermano Philly un día no puede predicar, tiene que entrarle. Y el viernes tiene que enseñar. Y no es de que llueva o no llueve. Si no llueve, no, pues no vino el pastor porque está lloviendo. Ese no tiene privilegio de faltar. Ese tiene que ir. Pero como no hace lo que queremos, ahí es donde entra nuestra avaricia y pensamos, yo haría otra cosa en su lugar. Yo tocaría otros temas en su lugar. En su lugar yo hubiera ido a evangelizar. En su lugar yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquí, yo hubiéramos hecho aquello. En su lugar, y entonces si darnos cuenta, estamos cayendo en el pecado de Coré. ¿Qué es? Cuestionar la autoridad de Moisés y de Aarón. Principalmente de Moisés, no tanto de Aarón, porque según Coré, Aarón había sido nombrado por Moisés. Según Coré, sí, él decía, sí, la congregación necesita que haya un sumo sacerdote, pero ¿por qué tiene que ser tu hermano? ¿Por qué? ¿Sabe qué pensaba? Y él decía, cualquiera de la nación puede ser sumo sacerdote, cualquiera. Pero en su mente y en su corazón él decía, yo debería de ser el sumo sacerdote. Yo en el lugar de Aarón ya hubiera hecho esto. Yo en el lugar de Aarón ya hubiera hecho aquello. Y Moisés nos da un claro ejemplo de lo que es ser un siervo de Dios. Versículo número 4. Cualquiera de nosotros nos dicen algo y luego repelamos. Y Moisés se postró sobre su rostro. Díganme nada más. Si lo ven de esta manera, Moisés era como el rey de la nación de Israel y Aarón era el sumo sacerdote. Imagínense Moisés postrarse ante la persona que lo está confrontando. ¿Usted lo haría? ¿Una persona que le confronta, usted se postraría? No, lo haríamos. Al contrario, mantendríamos la mirada firme para que vea que no me achico, para que vea que yo también puedo mantenerme firme, para que vea que tengo carácter. Moisés dijo, yo me inclino. Versículo número 5. Y habló Coré y a todo su séquito y les dijo, mañana mostrará Dios quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él
al que él escoja, él lo acercará en sí. Moisés tuvo una gran idea. ¿Cuál fue la idea de Moisés? Les dijo, ¿saben qué? Ustedes piensan que está mal lo que estoy haciendo, sí. Vamos, vengan mañana. ¿Por qué les dijo el día de mañana y no en el momento? ¿Por qué? Muchas veces ahí Moisés nos da una gran muestra de sabiduría. Moisés les dio oportunidad de que pasaran la noche y meditaran en la almohada, que pensaran si estaban haciendo bien o estaban haciendo. A lo mejor al día siguiente llegó, no, Moisés, ya rectificamos y no, nos equivocamos, discúlpanos. Les dio esa oportunidad Moisés. Por eso les dijo mañana. Y entonces, ¿cuál era la prueba? Traigan incensarios. Bueno, vasijas donde usted den una ofrenda. Tráiganlas. Y Dios va a escoger a quien tenga que escoger. Si Dios dice que ustedes deben de estar, que Dios los escoja a ustedes. Pero si Dios dice que me escoja a mí, es porque yo soy el que por sí. Y Coré dijo, me parece bien. Y entonces versículo número 6. Tomen incensarios Coré y todo su séquito, y pongan fuego en ellos, y pongan el incienso delante del Señor mañana, y el varón a quien Dios escogiere, ese será santo, que esto les baste a los hijos de Leví. Ahora, Coré había convencido a dos personas muy importantes, que era a Abiram, que es en el versículo, así pasamos al versículo donde empezamos, 26, y a Datán. A ellos dos fue a verlos Moisés. Usted le doy oportunidad que en casita lea Números capítulo 16. Moisés los fue a ver, pues si les oigan, pues ¿qué pasó? Vean nomás cómo hizo campaña. Si lo quieren ver de esta manera, Coré hizo campaña contra Moisés, porque él tuvo el tiempo de ir a ver a todos los líderes de las tribus de Israel para hablarles mal acerca de Moisés, para cuestionar sus obras. ¿Qué es lo que les decía y por qué los convenció? Les decía, oigan, pues ¿se acuerdan cuando nos sacó de Egipto? Sí. Pues dijo que íbamos a ir a la tierra prometida, ¿no? Sí. Pero pues ya vieron el informe. El informe de los 12 espías dicen que no es buena tierra. No es buena tierra. Oye, ¿y si Moisés se mandó solo tú? ¿Y si Moisés se mandó solo? Ahora, ¿no se les hace raro? ¿No se les hace raro que exactamente nos saque? Y primero padecimos de agua. Yo creo que Dios no nos puede dejar sin agua y padecimos de agua. Y luego también nos dejó sin comer. ¿Y qué no? Pues dependan del maná. Y si no cae maná mañana, dime qué vamos a hacer nosotros en nuestra familia. Y la gente empezó a escuchar. Y empezó a caer en el error de Eva. ¿Qué hizo Eva? Empezó a escuchar el consejo de la serpiente. Y prestaba atención y empezó a verse convencida. Y les sigue diciendo, ¿no? Luego, ¿no se te hace raro? O sea, Moisés es líder y pone como sumo sacerdote a su hermano. O sea, ¿no se les hace raro que exactamente él, a su hermano, a ver, ¿por qué no puso a ninguno de nosotros? Porque pues tú eres una persona santa, ¿no? Pues sí. ¿Lees la Biblia, no? Sí. ¿Oras, no? Sí. ¿Por qué no puedes tú ofrecer el incienso? ¿Por qué no puedes ofrecer tú el sacrificio? ¿Por qué? Porque es su hermano. ¿No se les hace raro que nomás nos saque y ahora por el mal informe resulte que nos sacó de Egipto para que nos muéramos en el desierto? Porque ya había sido dicho que toda esa generación iban a morir en el desierto. Ahora, ¿la gente quería morir? Pues no querían morir. Pero esos fueron los argumentos que tomó Coré. Ahí sí tuvo tiempo de ir de casa en casa hablando mal de Moisés. Y pasa mucho hoy día, espero puedan irlo entendiendo. Las personas que quieren hacer división en las congregaciones son gente que no tienen tiempo para ir a predicar el evangelio, pero para ir a hablar mal del pastor, del líder, de los ministros, de la congregación, sí tienen tiempo. Le marcan a uno y hermano, hermana, ¿cómo está? Y bendiciones, y cómo se encuentra. Y todo bien hasta ahí, hasta que empiezan a decir, oiga, ¿cómo vio el pastor, el que predicó el fin de semana? Y empiezan a hablar mal de los que están sirviendo en la obra. Y la gente dice, sí, cierto.
pues tiene razón. No está bien que hagan eso. Y entonces la gente dice, sí es cierto. Y al hablar la persona, al juzgar, se pone como ejemplo y dice, creo que eso, al decir no está bien, significa que, hermano, si tú dices que no está bien es porque tú tienes la solución. Y la gente que lo oye dice, entonces él tiene la solución, creo que quedaría como mejor líder la persona que me está hablando. Y entonces, cuando menos nos damos cuenta, las congregaciones ya se empiezan a dividir. A dividir. ¿Por qué? Porque hay quienes siguen el argumento de personas astutas que son engañadas por el enemigo a incurrir en la impiedad. Ellos piensan que tomarían mejores decisiones. Ellos piensan que harían mejor uso de las ofrendas, que ellos administrarían mejor el dinero, que a lo mejor ellos predicarían mejor, a lo mejor ellos sí podrían ir a evangelizar, ellos darían estudio, ellos abrirían toda la semana. Si es así, ¿por qué no lo hacen? Obviamente, ahorita doy gracias a Dios porque no se ha presentado este caso aquí en la congregación. Pero el día que se empiece a presentar, usted puede identificar y decir, a ver, el hermano o la hermana está haciendo campaña contra el ministerio, contra el llamado, y está haciendo campaña para sí misma, para sí mismo. Es que el hermano no sabe, ya ve que, pues ¿para qué vamos el viernes a la enseñanza? Si el hermano ni enseña bien, enseña mejor yo enseño mejor. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces nos empezamos a creer los halagos que nos dice la gente. Porque la gente nos dice, ay, qué bonito predicas, ay, qué bonito enseñas, ay, qué bonito cantas, ay, qué bonito oras. Y entonces ahí es donde entra el ego de uno y dice, sí, pues es que pues la experiencia me ha enseñado, es que pues yo oro bastante en mi casa y pues como oro mucho, pues se nota cuando oro, ¿no? Es que yo pues llevo años predicando y pues yo abro la boca y la gente empieza a llorar, ¿no? Y hay quien dice, no, este pastor no sacó lagrimita, no es buen predicador. Este pastor no grita, no es buen predicador. No, este hermano. Y entonces nos empezamos a juzgar todo. Y decimos, yo lo haría mejor. Y peor aún, si hay un grupo de personas que nos empiezan a seguir, pues decimos, a ver qué hace el pastor sin mí. Digo, gracias a Dios aquí no se ha dado el caso, pero para que lo identifiquen, si algún día se presenta, o para la gente que está escuchando esto y que nos ve por medio de las redes sociales, o a donde llegue este mensaje, si el llamado es de Dios, uno tiene que procurar salir bien, porque a lo mejor dicen, no, yo tengo llamado de parte de Dios. Bueno, y mi ministerio es fuera de aquí. Gloria a Dios. Pues las personas que salen tienen que salir lo más correcto posible. Pero eso de que me voy hablando pestes del ministerio, pestes del pastor, pestes aquí, pestes allá, hasta habla mal de nosotros mismos. Ahora, ¿qué más pasa? Versículo número 26, que era el que estábamos. Después de que Moisés va a ver a Abiram y a Datán, Abiram y Datán dicen, no. Moisés va y le dice, oigan, salgan por favor, quiero platicar con ustedes. Y Abiram y Datán dicen, no vamos a salir. ¿Por qué tenemos que obedecer a Moisés? Si nuestro líder no es Moisés, nuestro líder es Coré. Coré es nuestro líder. Lo que diga Coré, lo que diga Moisés, no. Lo que diga Coré. Y entonces no salieron. Y entonces Moisés se dio cuenta que ellos también se encontraban infectados con el virus del pecado. Y entonces también los sentenció a ellos y dijo, versículo número 26, apártense de las tiendas de Coré. A lo mejor ahí dice, bueno, gloria a Dios, sí, pues Coré fue el que se rebeló. Pero lo curioso es que fue de Coré, de Datán y de Abiram, en el versículo número 26.
Así 27. No, en el 26 donde dice apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Y no solamente apártense, ahí en el versículo, dejémoslo en el versículo 27. No toquen ninguna cosa de ellos, para que no mueran en todos sus pecados. Y ya viene el versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram. Salieron y se pusieron a las puertas de sus propias tiendas, porque la gente ya habían juntado Datán, Coré y Abiram, ya habían juntado una propia congregación. Ya había gente que los seguía. Ya había gente que les hacía caso. Ya había gente que decía, no, para nosotros nuestro líder es Coré y el sumo sacerdote es Abiram o Datán. Y la gente ya los empezaba a seguir. ¿Para qué espero que puedan ir poniendo atención? En vez de reunirse en el tabernáculo de reunión, se reunían en las casas de ellos. ¿Estaba bien o estaba mal? Exactamente. Si ya había un lugar para reunirse, ellos quisieron, no, pues, ¿para qué vamos allá? Si allá está Moisés. Además a Moisés no le hacemos caso porque nuestro líder no es Moisés, nuestro líder es Coré. Pues mejor vamos a reunirnos aquí en nuestra casita, ¿no? Aquí en nuestra casita. Y empezaron a reunirse ellos en sus casas. Y empezaron a hablarle a los que estaban al lado y cuando menos se dieron cuenta, ya era gran número de gente que estaba ahí. Y dijeron, no, pues como hay más gente que en el tabernáculo, pues yo creo que Dios está con nosotros. Ellos estaban abusando de la ignorancia o del buen corazón de las otras personas. Estaban siendo piedra de tropiezo para todos. Por eso cuando Moisés vino y dijo, a ver, no, apártense de una vez. Moisés ora y ora de una manera muy tremenda. Resulta que en el versículo número 31, estamos en el 27, 28. Y dijo Moisés, en esto conocerán que Dios me ha enviado para que hiciera todas estas cosas y que no hice mi propia voluntad. Con eso se van a dar cuenta que lo que hago no viene de mí, viene de Dios, dijo Moisés. Pero hay ustedes, si quieren seguir a Coré, a Abiram y a Datán, su resultado, su recompensa va a ser la misma que ellos. Porque yo no me elegí a mí mismo, es más, Dios me eligió a mí. Cuando Dios me eligió a mí, dijo Moisés, podría decir Moisés, yo le dije, Señor, a mí no me mandes, porque soy tartamudo, ¿qué les voy a decir? La gente no me va a creer. Pero obedeció. Obedeció a pesar de todo. Obedeció. Y oró y dijo, si, versículo 29, si como mueren todos los hombres, murieron estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Dios no me envió. Sé que es un poco complicado porque no le entendemos, o no sé si usted le entienda, pero vamos a irle entendiendo poco a poco. Moisés les empieza a decir, si como todos los hombres mueren estos, es decir, si ustedes tienen una muerte como la de cualquiera de nosotros, ¿cómo muere cualquiera de nosotros? Cierra sus ojos y deja de respirar, ¿no? Un accidente, muere por vejez, por enfermedad, por un accidente, por, ¿qué más podría ser? Por un asesinato a lo mejor, ¿no? Cualquiera de esas muertes que nosotros conocemos son muertes comunes, normales. Cualquier forma en que se le quite la vida a una persona es una muerte normal. Entonces Moisés les dijo, si ellos mueren como cualquier hombre, o si ellos son visitados al igual que todos los hombres, pues quiere decir que Dios no me envió. Es decir, Moisés les dijo, si ustedes mueren de una forma que cualquiera de nosotros pueda morir, Dios no me envió. Vean nomás la vara tan alta que puso Moisés. Si ellos en ese momento se mueren porque se ahogaron, Moisés no había sido enviado. Si ellos mueren de un paro cardíaco, Moisés no había sido enviado. Si ellos mueren por enfermedad, Moisés no había sido enviado. O sea, vean nada más, cualquier muerte que se les ocurra a usted,
Si les ocurría a ellos, Moisés no había sido enviado. La vara la puso muy alta, ¿no? ¿Se imaginan? Se estaba arriesgando mucho Moisés, pero él sabía que no arriesgaba nada, porque él sabía que su llamado era genuino. Él sabía que él había sido escogido en primera instancia, que de alguna manera Dios les iba a dar una muerte no común, una muerte única, de la cual no cualquiera puede morir. Versículo número 30. Mas si Dios hiciere algo nuevo, ya nomás, y abriere la tierra su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Dios. Vean nomás, dice, no me irritan a mí, están irritando al que me nombró, al que me llamó, al que me ha dado cada palabra. Habrán irritado a Dios. Qué tremendo, ¿no? La oración de Moisés. Dios, por favor, abre la tierra y que se los trague vivos. Y no estamos hablando de que un temblor y que fue coincidencia. No, porque exactamente se abre la tierra y solamente, imagínense todas las tiendas como están, así como las casas de hoy día, y solamente se tragó a Coré, a Datán, a Abiram y a sus 250 seguidores. Eso no es coincidencia. Eso es llevado de la mano de Dios, porque Dios es al que contra el cual se estaban rebelando. Recuerda el tema, se titula La rebelión de Coré. Ahora hay mucha gente que se rebela en las congregaciones, y si la persona que está al frente es una persona que tiene un llamado genuino, ya perdimos. Y aunque su llamado no fuera genuino, también ya perdimos. ¿Cómo, hermano? ¿Sí? Les voy a hacer un ejemplo. David tenía un llamado genuino. Saúl también, pero Saúl en el caminar, Saúl se desvió. El rey Saúl, espero puedan ir conociendo quién fue el rey Saúl. El rey Saúl se desvió, dejó de mirar por el pueblo y empezó a mirar por sí mismo. No, es que David nos ha ofendido. No, rey, David salvó al pueblo. Ay, quien ofendió fue a ti, como rey. Porque ahora resulta que David logra cosas que tú no puedes. ¿Qué no puedo hacer? Pues David mató a 10,000, tú mataste a 1,000. Y entonces Saúl empezó a sentir envidia, celos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces su lugar le fue, para acabarla, trató mal a Samuel. No supo honrar a Samuel. Dios le dio una orden a Saúl y Saúl no supo obedecerla. No supo obedecerla. Saúl le dijo a Dios, ¿sabes qué? Mata y acaba con todo. Sí. ¿Mató todo? No. Dejó vivas unas vacas y al rey de los amalecitas, creo que sí, amalecitas, a menos que me esté equivocando. Y se los llevaron vivos, como prisioneros. Y le dijo Samuel, ¿qué pasó? ¿Por qué no obedeciste? No, pues lo tomemos como prisionero de guerra. ¿Eso no te dijo Dios? Dios no te dijo eso. Dios acaba con todo. Ay, nomás fue uno. No obedeciste, rey. Lo siento, pero no obedeciste. ¿Sabes qué? Ahora Dios va a apartar su rostro de parte de ti. Y de repente, él en vez de humillarse, dijo, no, pues ¿cómo que se va a apartar de mí? Pues si yo soy el escogido de Dios, yo soy el rey de Israel. Yo soy el rey de Israel. Agarró al profeta del manto y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Cómo te atreves a irte de la presencia de tu rey? Y Samuel le dijo, rey solamente hay uno. Lo que Dios te dio, Dios te lo va a quitar por no obedecer. Ya se le había quitado el reino a Saúl y se le había dado a David. Pero a pesar de eso, David nunca arremetió contra Saúl. Jamás. Es más, la vez en la que le rompió parte de su vestimenta, ¿qué hizo David? Se postró y dijo, mi rey, perdón, pequé contra usted, rey.
Y la gente le decía, David, tú tienes más seguidores que Saúl. Sí. ¿Tú eres un hombre de Dios? Sí, pero no es mi tiempo. Yo no voy a tomar el reino por mis propias manos, que sea Dios poniéndome. Porque si yo tomo el reino por mis propias manos, lo mismo que yo haga con él, me lo van a hacer. Y algún día mi reino me lo va a quitar alguien más astuto e inteligente. Mejor me inclino, porque ¿cómo levantaré yo mi mano contra el elegido de Dios? Contra el ungido, dice la Reina Valera, contra el ungido de Jehová. ¿Cómo? ¿Saúl estaba en un error, Saúl? Sí, estaba en un error, Saúl. Y a pesar de eso, David no se rebeló contra Saúl. No, al contrario, siempre fue fiel. Por eso le digo, si nos rebelamos contra el líder, si este es un líder que es una persona elegida por Dios y que es un siervo de Dios, salimos perdiendo. Y aunque sea un líder que ya se desvió de su camino, también salimos perdiendo. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer? Con toda humildad, actuar como David y Moisés. Si no me disculpe, quiero hablar, pastor, ya quiero comentarle que ahorita ya no me voy a congregar aquí. ¿Y por qué? Pues ahí es donde nos damos cuenta si es un buen líder. ¿Por qué? No, es que voy a ir a congregarme a otro lado. Ah, qué bueno, qué bendición, pues allá sírvele al Señor. No, si tú te vas a desviar. Si tú te vas a perder. Y no sé qué y no sé cuándo. Y no se imagina cuántos ministerios he conocido que, mire, se dividen y sale un hermano que predicaba, sale del ministerio, abre su propia iglesia por allá individual. ¿Está mal? No está mal. Pero el problema es que ninguno de ellos se visita, ninguno de ellos se saluda. ¿O usted cree que haya pastores que digan, el ministro de la calle que se fue de mi iglesia? Lo veo en la calle y le digo, bendiciones, hermano, bendiciones. A ver qué día me invita a su iglesia a compartir, o a ver qué día lo invito a compartir a mi congregación. ¿Harían eso los predicadores? No lo hacen, ni lo van a hacer. Porque para los malos líderes, la persona que se fue es una persona rebelde se fue. Rebelde y no se sabe someter. Y la oveja mala que se va, no, pues yo por qué voy a regresar con el pastor, no. Si es un mal líder, pues mal líder se queda y que Dios lo juzgue. Por eso es que la obra de Dios no avanza. Por el egoísmo, por la vanagloria, porque queremos más y más. ¿En qué versículo vamos? Versículo número 31. Y aconteció que cuando dejó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que temían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. No nos trague la tierra. Vean nomás lo que ocasiona una situación que se pudo haber resuelto con platicar. Si Coré, en vez de llegar y exigir, hubiera platicado con Moisés, sin problema platican y nunca se los hubiera tragado la tierra. ¿Se acuerdan que Moisés les dijo, hagan unos incenciarios y préndanles fuego? ¿Sabe qué le pasó a esos incenciarios? Moisés le dijo a Aarón, ¿dónde están? ¿Cuántos son? 250 incenciarios. Son 250. Oye, pero eso no se los tragó la tierra. No se los tragó porque están consagrados para Dios. Vean nomás qué tremendo. ¿Y qué hago con ellos? Vamos a hacer una cubierta que se va a quedar en el tabernáculo y en el santo templo para toda la eternidad. O sea, para siempre. Para que sirva como lección y aprendizaje, para que nunca más vuelva a pasar esto en Israel. ¿Volvió a pasar de esa magnitud? No, jamás. Pero sí pasa en las congregaciones. ¿Y por qué pasa? Porque no sabemos esto.
Porque no nos damos cuenta qué fue lo que inundó a Coré. Porque volvemos a lo mismo. Muchos de nosotros queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y si no voy a la iglesia, pues yo ¿para qué le aviso al pastor? ¿A poco es mi papá o mi mamá para andarle preguntando, pidiendo permiso o avisarle de qué voy a hacer? No es. Si voy a salir de viaje, ¿para qué le aviso? ¿Para qué? Lo he comentado varias veces. Cuando yo le digo avise, no es para que yo, porque me gusta el chisme y quiero saber qué va a hacer el hermano o la hermana. No. Si usted va de viaje, Señor, qué bueno que la hermana avisó que va a salir, para orar por ella, para orar por él. Si el hermano no vino porque hubo un problema en su casa, Señor, ayúdale en ese problema. Ayúdale. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Imagínense que yo un día no venga y no les avise ni por qué. ¿Por qué no vino el hermano Diego? Pues quién sabe. Y le preguntan al hermano Phil, ¿y el hermano Diego? Y el hermano Phil diga, pues no sé, hermano, en la mañana se salió o regresó en la tarde y pues no me contesta. ¿No sabemos? Pues nada. ¿No dejó avisado nada? No dejó avisado nada. No, qué mal hace el hermano Diego, qué mal. Eso no debe de hacerlo. Siquiera debe avisarle al hermano Philip para que sepamos algo. Y le vuelvo a decir lo mismo, para que vea cómo es bien fácil mirar de allá para acá. Para que vea cómo es bien fácil que nosotros digamos, está mal lo que hacen, pero cuando lo hago yo, no está mal. Cuando lo hago yo está bien. Cuando lo hago yo está bien, pero cuando lo hacen los demás, ahí sí está mal. No se trata de eso. Se trata, de poder ir haciendo esta obra que no es tuya ni es mía, en la cual podamos ayudarnos y apoyándonos los unos a los otros. De lo contrario, se pueden malinterpretar muchas cosas. Por eso es que vamos a ir a Santiago, con lo cual le voy a ir terminando. En su capítulo número 3, Santiago sabía que esto iba a ocurrir. Y dice de manera explícita lo siguiente en el versículo número 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Gloria al Rey en las alturas. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muy raro el que sea sabio, ¿eh? ¿Entendido? Válgame Dios. Si ahorita terminando el tema le digo, hermano, ¿le entendió? Amén. Ahora explíqueme de qué habló el tema. ¿Sabe qué vamos a quedar la mayoría? Pues nomás de la rebelión de Coré, hermano, y que leamos. Fue todo lo que entendí. De la rebelión y que leamos. Quien es sabio y entendido entre ustedes, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre, no creyéndonos mejores ni superiores a los demás, siendo mansos. El mundo se va a reír de nosotros, se va a burlar porque dice, es que no debes de ser manso, tienes que tener carácter para esto, para el otro. No puedes dejar que todo el mundo te haga y te traiga como su trapo. Para el mundo está mal, pero para Dios me enseña que la mansedad, Él la premia. Además es más fácil confiar en una persona mansa que en una persona que no es mansa. ¿Por qué? Porque una persona mansa, lo que uno le diga se va a quedar callado. Y uno sabe que puede decirle sus secretos a aquella persona porque es una persona mansa. Pero no le confiaremos nuestros secretos a una persona que le gusta hablar y hablar. Y más si le gusta ir de chismoso, de chismosa. Y que viene a mi casa y si a mi casa viene y me platica de los demás, es obvio que cuando va a la casa de los demás, ¿de quién cree que va a hablar? Pues de mí. Así de sencillo. Hay que tener mucho cuidado con aquellas personas
personas. Por eso dice, tienen que ser sabios y entendidos y tienen que mostrar buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Versículo número 14. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro... ¿Cómo que celos amargos? Espero puedan entender celos amargos. ¿Qué es celos amargos? ¿Por qué él sí y yo no? Ah, yo también quiero predicar como él. Ah, yo también quiero orar como él. Yo también quiero cantar como él, como ella. Yo quiero... ¿Por qué esto y yo no? Celos amargos. Cuando uno anhela lo que otra persona tiene, son celos. Y si eso me lleva a tener un mal servicio al Señor, celos amargos, porque solamente me están amargando y hacen que yo tenga un feo carácter, y eso hacen que yo me rebele, y cuando den una orden, lo primero que diga, ¿y yo por qué lo voy a hacer y el otro hermano no? Celos amargos. ¿Y por qué nosotros? Pues porque ustedes son las que cantan, hermanitas. Porque ustedes son las que cantan. No se jacten. Y contención en vuestro corazón. Contención, pelea, riña, disputa. Que no estoy de acuerdo, y voy a hacer todo lo posible para manifestar que no estoy de acuerdo, ya sea con mis palabras o con mis hechos. Con mis palabras o con mis hechos voy a demostrar que no estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, o lo voy a hacer de malas. Y todo eso se vuelve carga para la obra de Dios. No se jactéis. ¿Cómo que no se jactéis? ¿Sabe qué es la jactancia? La alabanza propia. No te envanezcas, no te creas mucho porque te dicen, ay, es que cantas bien bonito, es que oras bien bonito, es que predicas bien bonito, ay, es que usted es una hermana muy prudente. No te enaltezcas. No te creas mejor y digas, sí, pues es que yo soy mejor que él, mejor que ella. No. Porque ¿qué crees? Te voy a decir un secreto. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre. Y si tú te crees mejor que alguien, tienes que demostrarlo. Pero si lo demuestras para el mundo, estás menospreciando la palabra de Dios. Así que lo mejor es tomar que nosotros no tenemos valor. Y si valemos algo, es porque Dios nos da ese valor. Pero así como Dios nos da a nosotros, si dice Dios, hijo, hija, tú vales mucho, sí, pero no solamente tú, también el hermano de este lado también vale mucho para Dios. También la hermanita de adelante, la hermana de atrás, también valen mucho para Dios. No solamente tú. Ni mientan contra la verdad. Versículo número 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Por eso digo, no somos espíritus, somos terrenales. Y las personas terrenales son las que todavía les preocupa y les perjudica lo que pase o no pase en esta tierra. Ay, es que ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En las cosas del cielo o de la tierra? De la tierra te va a afectar. Si tu mirada está en las cosas de la tierra, te va a afectar. Si tu mirada está en las cosas del cielo, no te va a afectar, porque tarde que temprano Gamaliel lo dijo una vez cuando vio que los discípulos estaban predicando. Gamaliel les dijo, dejen los que prediquen. Dejen los que prediquen. Si es de Dios, va a durar. Pero si no es de Dios, 2-3 años y se les va a olvidar. Cuando a veces tú hablas, dices o actuamos de una manera, ¿es de Dios? Sí, hermano, es de Dios. Tiene que durar. Tiene que durar. Porque cuando estamos emocionados, ay, sí, Señor, yo te amo. Pero pasa la emoción y ya no tenemos tiempo para el Señor. Nunca tenemos tiempo para Dios. Esta sabiduría es terrenal, animal y ¿cómo? Diabólica. Diabólica.
Y la mayoría de congregaciones está llena de personas sabias en lo terrenal. En serio se lo digo. Usted vaya a una congregación y todo el mundo sabe, todos saben. Y más, por ejemplo, si un pastor va a un servicio, lo invitan, y va a una iglesia, el pastor sabe. Oye, bendiciones, hermano, ¿crees que nos acompaña? Sí, amén. No, pues yo también soy pastor, yo también sé de lo que me estás hablando y no pongo atención a la prédica porque yo también he dado ese tema y lo he predicado hasta mejor. Sabiduría terre y diabólica. Santo es el Señor. Imagínense nada más cómo abundan. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contiendas, ¿qué hay? Perturbación y perversidad. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y de la hipocresía ya hemos hablado en otras ocasiones, que la hipocresía abunda mucho en la vida del ser humano, porque por un lado decimos, sí, Dios te bendiga, esto es más con la gente que no conoce de Dios. La gente que no conoce de Dios, ¿será hipócrita? Sí. Porque un día te dicen, sí, cualquier cosa que necesites tú dime y te ayudo. Y al otro día están hablando mal de uno, nos están juzgando, nos están criticando, etcétera. Y cuando menos nos damos cuenta, también ocurre en la iglesia. Pero como no salimos del mundo, decimos, es normal. No, no es normal, no debería de ser normal. Pero, por eso nos dice, bueno, ya viste que le afectó al otro, sí, que no te afecte a ti. Tú no adquieras sabiduría terrenal ni diabólica, tú adquieres sabiduría de lo alto. Si Coré hubiera sido sabio en lo alto, nunca hubiera perecido. Pero él tenía celos, sí. ¿De quién? De Moisés. ¿De quién? De Aarón. Y los celos se convirtieron en contienda. ¿Fue a contender? Sí. ¿Y por qué tú? ¿Por qué esto? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué allá? Y todo lo cuestionó Coré. Entonces, mejor una sabiduría de lo alto, que es pura, pacífica. ¿Qué hizo Moisés? ¿Fue pacífico? Fue pacífico. ¿Fue amable? Fue amable. ¿Fue benigno? Fue benigno. ¿Lleno de misericordia? Lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El tema, la rebelión de Coré, es un tema sumamente importante, que como le dije al principio, es una brecha en las Sagradas Escrituras. Si siguiera platicando acerca de todo lo que llevó la rebelión de Coré, hermanos, de aquí nos vamos a las 2, 3 de la tarde. Pero vamos a ir terminando este tema por acá. Y le invito a que en casita lea, indague, instrúyase, investigue, pídale dirección al Espíritu Santo para que le siga revelando todas las preciosuras de las verdades de la palabra de Dios que nos enseña por medio de la rebelión de Coré. ¿Qué es lo que debemos de hacer y qué no debemos de hacer? ¿De qué nos debemos de cuidar y de qué cosas tenemos que abstenernos? Para que una de dos, o nos convertimos en Coré o nos convertimos en Moisés. Todos queremos ser Moisés, ¿verdad? Pero muy difícilmente hacemos lo que hacía Moisés. Así que le invito, cierre sus ojitos. Vamos a orar. Y le vamos a dar las gracias a nuestro Padre eterno, Padre celestial. Señor Dios, exaltado y alabado sea usted por los siglos de los siglos. Le ruego, Señor, infinitamente, que usted bendiga a mis hermanas, que usted bendiga a mis hermanos.